Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de todos los días. Del meollo del asunto, qué gusto en saludarles en este día, Viernes Santo, pero muy singular. Recuerdo en toda la larga vida que ya tengo haber pasado un Viernes Santo encerrado. Como estamos hoy en cuarentena, ya saben ustedes por las razones. La pandemia de este COVID-19 o coronavirus, como le quieran decir, es exactamente lo mismo. Lo que sí me acuerdo, y muy bien, es este silencio que se ha escuchado, que ya tiene una semana escuchándose tan prolongado y tan fuerte. Así eran antes los Viernes Santos, no eran de pachanga, de jolgorio, de alberca, de playa, de vacaciones. Eran días de guardar, decía mi madre y mi abuela. Pero de esto platicaremos en un momento más, porque ya está, como les anuncié, con nosotros mi amigo Ángel Verdugo desde la Ciudad de México. Yo estoy en Ciudad Juárez, él en la Ciudad de México, y bueno, Omar Gómez en los controles técnicos. Muchas gracias, Omar. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Ángel Verdugo. Ángel, ¿qué tal? Gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí efectivamente es un Viernes Santo sui generis, por decirlo menos, pero yo tendría una ventaja sobre el aspecto, porque yo pasé en Lecumberri 4 Viernes Santos enclaustrado. 73, 74, 75 y 76. Entonces, en esos 3 años, 10 meses, 4 días, algo pude aprender de cómo sobrellevar el enclaustramiento. Fundamentalmente, lecturas y oyendo música y platicando con amigos por teléfono. En aquel entonces no había esa facilidad, pero hoy pues sí la tenemos. Además, este medio nos permite también compartir algunas opiniones con muchísimas personas. Así es, ya platicaremos de eso, porque sí es una experiencia que vale la pena por muchos aspectos. Número 1, porque fue una época histórica para nuestro país. 2, porque lo que es Lecumberri, que hoy pomposamente se le sigue llamando el Palacio de Lecumberri, Palacio es Negro. algo, el Palacio Negro. Exacto, es algo que no conocen los millennials para abajo, no saben de eso, ¿no? Más los viegenials sabemos de eso. Muy bien, Ángel, gracias por aceptar el ponernos a charlar unos minutos por esta vía para, pues, caramba, tratar de encontrarle un poco, si es posible, la cuadratura a este círculo que nomás no se le ve por ningún lado. El día de ayer comentaste tú en la mañana en tu espacio con Pascal, y también en tu comentario de tu mañanera, que es la buena, que es la que sí dice las cosas como son. Sí, igual y de lo más caro, Daniel, por favor. Todo esto que está sucediendo, y más con esta crisis de esta pandemia que estamos viviendo. Ángel, antes de que entremos a la cuestión política, que obvio contigo se tiene que platicar de eso, pero platiquemos un poco de esta COVID-19. Hay muchos rumores circulando. Me acaba de llegar un video donde un tipo está llamando a casi a hacer hoyos en la tierra y recluirse, porque viene un monstruo llamado ejército que no nos va a dejar hacer nada, y que compremos comida para 2 meses. Digo, inmediatamente me di cuenta que era una noticia de esas fake, como le dicen, o falsa, porque vaya, ni se identifica, ni dicen, no da datos duros. Bueno, no da ni un dato duro, ¿no? Número 1. Pero número 2, opinión sobre esto que estamos viviendo, de este enclaustramiento y de esta crisis. Bien, lo primero que hay que decir, Daniel, es lo siguiente. Las pandemias o las epidemias, que son más restringidas en el ámbito geográfico, y lo que se llamaba en la antigüedad las pestes,
pestes. Las pestes, peste bubónica, la peste negra, etcétera. El concepto este de la influenza española es un concepto ya relativamente más moderno, pero son fenómenos, no voy a decir naturales, pero son tragedias o desastres que la humanidad ha enfrentado a lo largo de los siglos. Parte de la vida. Exactamente. En consecuencia, esto no es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Quizá por los efectos de la globalidad, por esta participación masiva de miles de millones de personas, de habitantes del planeta, la transmisión no solo de datos y de información, sino también de elementos dañinos como serían los virus, las bacterias, es algo también normal, entre comillas. Ahora, hay una corriente que insiste en culpar a China del surgimiento de esta pandemia. Se comieron los murciélagos. Así es. Y ahorita vamos a ver ese aspecto que tiene cierto razón. Que vale la pena, elementos culturales que vale la pena señalar para hacer ver que no pocos países en el mundo caen en situaciones más o menos parecidas a la dieta china. Pero se ha intentado culpar a la República Popular China de haber creado en el laboratorio este virus para dominar el mundo, para quedar ellos como la única potencia, vamos a decir, y que esos sueños del viejo imperio del medio, que ahora se ve revivido por este neoemperador de Xi Jinping y todo lo demás que tienen las conjuras, o como diría el clásico, los complot. Muy bien. Yo creo que es difícil aceptar una cosa como esa, por irreal, por absurda, de tal manera que la desechamos. Pero veamos lo que sí hay de fundamento. La alimentación, Daniel, es parte de la cultura de los pueblos. Sí. La alimentación está determinada en un determinado momento por los recursos naturales, por el número de habitantes de ese espacio geográfico. Es evidente que si hay muchos en un espacio muy pequeño, pues se van a comer hasta el oxígeno, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, por supuesto. Por el contrario, si el espacio es mucho y la población es poca, habrá abundancia de alimentos, sean estos vegetales o cárnicos. China tiene 1.400 millones de habitantes en un territorio que es aproximadamente 4 veces y media el territorio mexicano, casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Pero un gran porcentaje del territorio chino es inhóspito, inhabitable, de tal manera que las grandes concentraciones de población se dan en las áreas más benignas para la vida humana, que serían las costas, y en la parte sur algún trópico húmedo, etcétera. Pero lo demás son o desierto o montañas donde prácticamente la vida humana es una hazaña digna de ser contada. De tal manera, pues, que los chinos, incluso desde la época de los emperadores, producto de la degradación en que habían caído esa élite que gobernaba el imperio del medio, había excentricidades como esta. Las mesas chinas, no sé si las recuerdas, en el centro hay un cilindro, hay un hueco, vamos a decirlo de manera clara. Bueno, sí, ahí van a poner todo absolutamente para que puedan degustar. Para que veas la degradación de los emperadores y de los que los rodeaban. Ahí ponían un chango vivo, lo metían y en ese hueco ahí atoraban el cráneo. Sí. Y trepanaban el cráneo y quedaban expuestos, como decimos, los sesos, el cerebro, y ahí cuchareaban los emperadores y aquello era una delicia, una delicatessen, pues. A ese nivel de degradación lo veríamos nosotros los occidentales, ¿no? Pero a lo largo también de la historia, los chinos, de una manera normal, comen murciélagos, comen sapos, no ranas, sapos.
sapos. El bullfrog, como dicen los gringos. Así es. El sapotoro, dirían, pues. Sapotoro. Comen gatos, perros, culebras y una gran cantidad de animales o partes de animales, atribuyéndole poderes en algunos casos afrodisíacos y en otros simplemente curativos. Por ejemplo, el pangolín, este animal prehistórico prácticamente, que es algo intermedio entre el oso hormiguero y el armadillo, que tiene un aspecto muy parecido en la cosa de la trompa alargada y en sus escamas, que son grandes en comparación con el armadillo. Y así, hay una cantidad, pues, de animales que los chinos suelen comer de manera pública, abierta, sin vergüenza alguna. Difícilmente México podría señalarlos con espada flamígera. ¿Por qué? Porque nosotros comemos chapulines, hueva de hormiga, comemos gusanos. Es decir, ya como se ven las cosas, las proteínas provendrán posiblemente de los grillos o de algunos otros insectos. De tal manera, pues, que ahí, más que lo que coman los chinos y cómo lo coman, es el problema de la escasez de medidas sanitarias de prevención. Hay una infectóloga en China que ha sido la principal científica que ha descubierto una gran cantidad de virus en los últimos años en sus investigaciones de las cuevas de Wuhan. Sí. Wuhan es la capital provincial y la provincia, si no estoy equivocado, es la provincia de Hubei. Bueno, ahí en una parte hay muchas cuevas donde los murciélagos, o los animales, los quirópteros, tienen su habitáculo natural. Entonces ella durante años ha hecho investigaciones y ha encontrado muchísimos virus que se mantienen en esos espacios, es decir, autocontenidos, vamos a ponerlo. Pero en la medida que empieza el hombre a invadir ciertos espacios, estos quirópteros para alimentarse salen a atacar o a chupar sangre de vacas, de borregos, de chivos, perros, gatos, etcétera. Y en ese momento es donde empieza lo que se pensaba que no existía, que es la transmisión de esos virus que desconocíamos al ser humano. Cuando acaricias a un perro, cuando con la lengua el perro ese de cariño te lame la cara, o cuando comes carne de res, etcétera, etcétera. Y este es un caso de esos. ¿Cuál es la gravedad hoy de este virus? Su facilidad de transmisión. Básicamente eso es. Ahora, se descubrió el 3-4 de diciembre y el gobierno chino autoritario, en aras de preservar su imagen, le prohíbe, incluso lo mete a la cárcel al médico que primero se dio cuenta y difundió en su Facebook. Esto, al final de cuentas, termina contaminado él, muere contaminado este médico, pero ese mes que los chinos se escondieron al mundo frente a lo que estaban fue determinante para muchísimas cosas que estamos enfrentando. Hoy, para algunos probablemente estemos dando palos de ciego, pero al final de cuentas lavarnos las manos con una altísima frecuencia, utilizar estos desinfectantes químicos artificiales con alcohol, etcétera, no saludar de mano, de abrazo, los besos de saludo fraterno, etcétera, etcétera. Y la otra es evitar la multitud, evitar el roce con otro ser humano y por ende enclaustrarte con las protecciones en tu casa. Entonces, estamos ante una pandemia ya para la cual el mundo no estaba preparado. Y su efecto es tan masivo y tan incontrolable que la economía mundial ha entrado en una profunda y gravísima recesión. Hoy, el efecto inmediato, por un punto que discutiremos adelante, la demanda de petróleo crudo ha caído para unos el 25% y para otros el 35%. ¿Y de cuánto estamos hablando? Si tenemos una demanda diaria de 100 millones de barriles de petróleo crudo, quiere decir que sobran, porque no ha caído, sobran 30 millones de barriles. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ahorita ya no hay dónde almacenarlos, etcétera. En esas condiciones, pues,
Lo que estamos enfrentando, primero, no conocemos la cura, no hay vacuna, todas las medidas que los médicos o los especialistas han diseñado son medidas de tipo físico. Lávate las manos, no toques al otro, no te pegues con él, la sana distancia, etcétera. Paliativos. ¿Por qué? Porque no hemos entrado o no hemos podido todavía determinar la vacuna que llegaría y agarraría el virus y lo inhabilitaría para que se siguiera reproduciendo. Pero el problema, ¿cuál es la diferencia con las anteriores pandemias? La A1, H1N o como se llame, la del SARS, la aviar, la fiebre porcina, el virus del SIDA, todas estas que en el caso del SIDA provino de África por la relación entre un primate, un chango y un ser humano, etcétera. Pero aquello era diferente en el efecto que está teniendo este. Económicamente aquello no causó ni la centésima parte del daño que estamos enfrentando. De repente vamos a tener un segundo trimestre en Estados Unidos, en México, en Canadá, donde la caída en ese trimestre va a ser alrededor del 25-30%. No lo habíamos visto prácticamente en la historia moderna de país alguno, salvo desastres, etcétera, o que el país desapareciera de la faz de la tierra. Sí, pero era local, era geográficamente controlado. No era pandemia, era una epidemia, porque además en aquel entonces los intercambios, los viajes, ese es otro problema. Va a cambiar nuestra vida en los viajes, cómo vamos a viajar, qué tan frecuentemente vamos a viajar, no solo a otro país, sino a otra ciudad de nuestro país o del país que fuere. Es decir, estamos ante algo que supimos cómo empezó, pero no tenemos la menor idea de dónde va a terminar. Muy bien, y ahora, Ángel, dime. Déjame traerte al punto. Panorama general. Ese es el panorama general. Con base en esto, Ángel, mi pregunta original es, los rumores que están viniendo o circulan en nuestro país, ¿qué es lo que ocasiona que la gente entre en pánico, ande temerosa? Que ya ves lo que ha sucedido con las enfermeras, enfermeros y médicos que les están arrojando café caliente, cloro y tantas cosas por todos estos mitos que están circulando con base en comentarios que no tienen fundamento. Ignorancia, para decirlo claro. Exactamente. Entonces, esa es la perspectiva también que me gustaría que pusieras para nuestro auditorio. Bien. Para que viniera este halo de un poco más de tranquilidad. Muy bien. Lo primero, la ignorancia. Uno de los grandes elementos que caracteriza a nuestro país es el pésimo sistema de educación que tenemos, público y privado. Es decir, la educación que se imparte en este país está hecha para que no piense el niño, el joven y mucho menos el adulto. De tal manera que es fácil caer en las explicaciones mágicas o sobrenaturales. Y lo milagroso o el castigo divino, nos portamos mal, somos pecadores, es decir, lo que podríamos llamar explicaciones mágicas. Evidentemente, a todo problema causado como consecuencia de una razón mágica, también tiene una solución mágica. Si yo evito que en mi edificio viva una enfermera, esa solución mágica me protege automáticamente. O si va pasando una enfermera por la banqueta rumbo a su domicilio y yo le digo, váyase de aquí, tal por cual, porque me va a infectar, váyase por el otro lado. Y luego sale la persona de la otra acera, ¿por dónde va a caminar esta señora? ¿Necesitará comprar un helicóptero? Es decir, todo eso son los efectos de la ignorancia pura y vil. Y contra eso es como la base por bola. No hay defensa. A la primera, paradito. Entonces, ¿qué es lo único que hay contra la ignorancia? La información que la haga desaparecer, pero el que recibe esa información debe estar dispuesto a recibirla.
pero si dice, no, ¿quién les va a creer? Estos gobiernos son una bola de rateros y todos son iguales, yo no les creo nada, porque una comadre me dijo que ella hizo gárgaras de vinagre, estaba mala y ahora ya puede hablar y hasta cantar. Y ahí le va a echarse medio litro de vinagre y se le echan a perder los intestinos y el estómago. Y otro que mezcla ácido tal con esto y casi anda muriéndose ahí por los gases que genera. Es decir, contra la ignorancia en un país como el nuestro, que durante decenios ha combatido el conocimiento científico y ha privilegiado las explicaciones mágicas, es muy difícil que en un corto tiempo, Daniel, podamos realmente combatir eso. Pero es vamos a decir, el espacio donde primeramente debemos combatir esas actitudes, dar información, asegurarle a la gente que eso que se dice son patrañas, son producto del desconocimiento de la cuestión científica. Hay que, no voy a decir vulgarizar, hay que, como dicen, tropicalizar el conocimiento científico para que sea digerible para millones y millones de mexicanos y además convencer con hechos. Tú no puedes acudir o apelar al sentido común de los ciudadanos cuando todos los médicos prácticamente toda clínica del Seguro Social o hospital del Seguro Social están clamando por los trajes esos especiales, caretas o viseras, tapabocas. Es decir, no puede ser, pues no vas a salir tú a convencer, no, estamos haciendo cosas que no tienes ni para comprarles tapabocas, cuando el presidente acaba de decir, tenemos un ahorrito ahí de 400 millones de pesos, y ahorita anda mendigando, paguen sus impuestos, a ver ustedes, los 50 más ricos. Es decir, no casa el discurso, ¿verdad? Y por otro lado, no, estamos desde hace 3 meses preparados, fuimos los primeros, Daniel. Y ahí le anda pidiendo Chichi a Trump, oye, véndeme 10,000 respiradores, y dice uno, por esas contradicciones, por esas burdas mentiras del gobernante, que no quiere perder cara, no quiere perder imagen, es que la gente no cree lo que le dicen instituciones serias. Espérame tantito, no te metas en ese terreno todavía, ahorita vamos a llegar ahí, y ya te estoy viendo que sacaste. Ya fuiste por la muleta, espérate. Sigue las banderillas, sigue el segundo tercio, banderillas. Muy bien. Una cosa es creencia y otra cosa es conocimiento. Completamente diferente. En México nos vamos por la creencia y no tenemos el conocimiento. Nos hace falta conocimiento. No queremos tener conocimiento. Rechazamos la posibilidad de adquirirlo porque te exige estudio, te exige pensar, te exige analizar. En cambio, la creencia aceptas completita. Sí, por eso es que las ideologías en México prenden, pero, o sea, como milpa seca con una bachicha. Exactamente. Sí, claro. Muy bien, entonces, para terminar con este tema y entrar a otro, el mito de esta cuarentena o de que va a salir el ejército y que no nos va a dejar ni asomarnos. No. Ahora, toda falsedad. Ahí, Daniel, hay un elemento que vale la pena ver en sus efectos de la ignorancia por esto. Tú mencionaste ahorita, la gente tiene miedo, tiene pánico. Bien. En los conflictos sociales o en las tragedias, que pueden ser terremotos, invasiones, guerras civiles, hay 3 etapas muy precisamente definidas. La primera es esta que tú señalas, el miedo, el pánico, porque desconoces qué va a pasar. Empieza a darse cuestiones de escasez, inseguridad, etcétera. No es el miedo. Cuando ese miedo se mantiene, se profundiza, pasas del miedo ligero, primero luego a una preocupación, el pánico, y luego entra la desesperación. Y ahí en esa etapa es un punto crítico, Daniel, o es un nivel crítico porque imagínate que tú y yo hubiésemos estado trabajando de meseros en X restaurante y nuestro ingreso hubiese sido un salario mínimo más un porcentaje de las propinas. ¿Y
que nuestro ingreso fuera al mes, por decir algo, 15,000 pesos, pero 3,500 de salario mínimo seguro. Pero tenemos 3 semanas donde los otros 12,000 pesos de las propinas no los hemos recibido. Entonces, ¿qué va a pasar con tu esposa y tus 2 hijos, o con los míos, que dicen, papá, tengo hambre? Oye, Daniel, te dice tu esposa, no hay nada ya de qué hacer y qué calentar y pues no puedo, etcétera. ¿Qué haces en ese momento? Tú sales contrario al quédate en tu casa, a la sana distancia, y vas a salir a ver qué hay, qué puedes agarrar, qué puedes pepenar legal o ilegalmente para llevarle a los tuyos. Entra entonces la tercera etapa sumamente peligrosa: la violencia, el saqueo, la anarquía. Esas son las 3 etapas debidamente estudiadas, y ahí entra lo que señalas. ¿Cómo puedes parar tú la tercera etapa cuando nada has hecho en las 2 anteriores? Muy difícil, excepción hecha de la fuerza pública. ¿Vas a echar la policía apoyada con las Fuerzas Armadas a un gobierno que ha hablado de abrazos, no balazos? ¿Qué es lo que deberías haber hecho en la primera etapa? Generar un programa para que tú y yo, que ganamos 15,000 pesos, probablemente nos dieran 6,000. O buscar alguna forma, despensas o un apoyo para mantener tu esperanza en una cierta normalidad. Si tú dices, nomás a los pobres, a los jodidos que están por allá en Chiapas, en las zonas rurales, pero ordeno casi por decreto al dueño de una empresa de 20, 30, 40 empleados, y si usted le rebaja el sueldo o los despide, usted va a ir al bote, prácticamente así lo dijeron. En ese momento, la desesperación, dices, chin, mujer, pues ya no hay, ya el patrón tuvo que cerrar porque no hay, y en ese momento se llega al último. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo nos juntemos, vivimos en la misma colonia y empezamos a gritarle a la gente, vamos por comida, vamos por comida, vamos por comida? Y cuando éramos 2, a los 10 minutos ya somos 100, y luego son 500, y luego 1,000, y llegamos a una plaza comercial, un Soriana, un Walmart, o un Sams, o un Costco, o un lo que quieras tú, y los empezamos a saquear. Con un grito tan sencillo, ahí está nuestra comida, ahí está nuestra comida. ¿Qué vas a hacer tú como Estado ante eso? Cuando no hiciste nada, prácticamente no puedes hacer nada. Ese es el peligro de la ignorancia, pero ya no del individuo, sino del gobernante. Es el síndrome de nosotros los pobres, ¿no? ¿Recuerdas la escena que va Pedro Infante? Nosotros los pobres somos inteligentes, honrados, decentes, adoramos a la Virgencita. Es cierto, el pueblo mexicano ahorita, y me duele decirlo, se ha convertido primero en un país de cínicos, como decía López Portillo. Somos gandallas, somos abusivos, le quitamos el lugar al otro. Si vemos algo mal puesto, no buscamos quién es, y no me lo clavo. Es decir, ese es. ¿Y por qué? Porque así le hemos enseñado al pueblo que se logra el éxito económico. Llegas tú a un puesto, ¿cómo te está yendo, Daniel? O sea, es un sueldito, Reuná, pero estoy sirviendo a mis... ¿Cómo serás? Perdón por el francés que voy a utilizar. ¿Cómo serás pendejo, Daniel? Mira, el compadre de nosotros ve en qué casa vive y apenas tiene 6 meses ahí como director general de tal o cual cosa. Eso le hemos enseñado al pueblo mexicano. Bueno, vamos al segundo par de banderillas. Vámonos pues. Esto nos lleva a una práctica. Fíjate que estoy poniendo el tapete para que te lances en el tercer tercio a hacer faena por orejas y rabo. Nada de descabelle, hasta la empuñadura que entre el estoque. Y por uvas. Así es. Mira, la mentira como herramienta. Como política pública. Como política pública, pero la mentira la estamos viendo a diestra y siniestra. Octavio Paz nos hablaba y nos decía que el mexicano miente por naturaleza, porque quiere aparentar. Cuando se necesite y también cuando no se necesite. Entonces, esta cultura de la mentira
que es corrupción, la mentira es corrupción. O sea, la gente piensa que corrupción solamente es la mordida, el moche. No. Lo peor es eso que señalas, mentir. Y se puede mentir en cosas aparentemente tan nimias como esta. Mi compadre anda sin chamba, venga, aquí le doy, tengo una dirección de área que le queda a usted. Oiga, compadre, pero yo ni terminé la primaria, pero para eso tiene a su compadre, chingado, le dice. Órale, a ver, y órale. Es decir, esa mentira, ¿cómo se expresa? Que estoy diciendo que mi compadre es capaz para ese puesto ante el cuestionamiento, pero es una mentira, no lo es, pero no importa, yo lo protejo, compadre, y usted aliviánese ahí. Eso es sumamente dañino, pues. Así es, bueno, pongo el tercer par de banderillas y entras tú después. Mentir es corrupción, ergo, quien miente es corrupto, ergo, cuando tengo a una persona que sale todas las mañanas o todas las noches a darme mentiras, toda la administración es mentirosa. Es mentira. Ergo es corrupta. Así es. Mira, y es corrupta de raíz. Sí. Es corrupta de raíz. ¿Por qué? En primer lugar, la persona que nos gobierna, o que pretende, o que dice que gobierna, en realidad desgobierna, es un hombre incapacitado para la gobernación. Incapacitado. Puede ser capaz para muchas otras cosas, para mover a la gente en un mitin callejero, para inflamar la voluntad de personas que lo siguen. Eso no tengo la menor duda. Pero gobernar en la apertura de las economías, Daniel, es una cosa muy seria. Requiere conocimiento especializado, requiere experiencia, requiere haber demostrado resultados en puestos anteriores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un agitador de plazuela, caciquil, acostumbrado a soliviantar a la gente para que viole la ley. Tenemos los pozos petroleros, los bloqueamos, no paguen la luz, no paguen impuestos, no paguen esto, no paguen lo otro. Es decir, ese es el antecedente de López. Y de repente gobierna un país de 125 millones de habitantes cuando entiende lo mínimo de una economía de mercado, pero hace otra cosa peor, más corrompida que esto, más corrupto que esto, que es que se rodea de similares que son leales a él, entre comillas, pero que son peor de inexpertos, de incapaces que él. Tienes tú a alguien como la señora Sánchez en gobernación, pues podrá ser muy buena cuidando a sus nietos o haciendo quizá algún flan, un chocoflán o alguna cosa, pero para estar en gobernación es un ridículo completo. ¿Qué decir de la secretaria de Economía? Tiene un doctorado en Historia Económica, pero antes de tomar posesión anunció que la balanza de pagos la iba a equilibrar exportando mole artesanal. Esa es mi vida. Y luego la de la función pública. Y luego la doctora Álvarez Buillá en CONACYT, que quiere revivir la ciencia prehispánica. Y mi paisano, el Poncho Durazo, que jamás mató una tortolita con un tirador, pues y ahora es el mero a combatir el crimen organizado y el desorganizado. Es decir, tienes tú un grupo, una banda que se caracteriza por dos cosas: su ignorancia e incapacidad y su servilismo y abyección ante el poderoso. Dicho de otra manera, por la cobardía. Y ahora entra la mentira. ¿Cómo va esto? Muy bien, señor. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo lo... Feliz, señor. Entonces, ahí es donde la corrupción se expresa en esa mentira oportunista y convenenciera, y esas son las condiciones en que llega el COVID-19 y nos agarra con los pantalones abajo. Llevémoslo a lo pragmático. Tenemos 13 días, 14 días, unos tenemos más que otros. Yo tengo 7 días, yo tengo como 20 días más o menos ya detenido, porque ya tú sabes, se cayeron los contratos, empezaron como monje trapense. Desde marzo 20 más o menos empezó esto a pararse. Bueno, pero ahora tenemos esto que describiste también con el ejemplo de los meseros que tienen su sueldo
base que para el chivo, pero no tienen para la renta, no tienen para la luz, no tienen para nada más. Nada, prácticamente. Y eso lo vamos a multiplicar por 5 millones de empresas, de las cuales tal vez 50 o 100 sean empresas muy pudientes, pero el resto de ellas son chanza. 1000, pon 1000. Pero las otras viven al día o incluso viven a la hora. Exacto, a la hora, exactamente. Entonces ahora voy a reparar esta plancha, esta tele, esta lavadora y ya sacaron el día, Daniel. Tienes el ejemplo de los gobiernos en el mundo, Francia, Canadá, Estados Unidos, España, Italia. Todos, Daniel, todos. Solamente aquí vienen los dos últimos ejemplos con los que vamos a irnos el resto del tiempo. Uno, el que nuestro gobierno, el paquete económico que esperaban, algunos ingenuos, no llegó. Y dos, el otro ejemplo es el que vimos ayer con la señora Nale, que eso lo dejamos a la salida. Pero nos hemos distinguido por ser los únicos, uno, no están ayudando a las empresas y a los empleados y a los individuos. Y dos, nos opusimos a esa OPEP Plus para poder tratar de que el precio del petróleo subiera un poco. Que no era garantía de que iba a subir, pero al menos había la esperanza de que podría subir 5 o 6 dólares el precio. ¿De acuerdo? Entremos por el paquete económico y los empresarios. Primero van los más cercanos, los empresarios fifís, amigos del presidente, y después van los no tan fifís o no tan amigos. Y ahí tenemos ahora esto. Ahí va. Primero, López se ha caracterizado en su carrera política ascendente por utilizar a las personas a su alrededor. Las utiliza, cuando ya las utilizó y ya no les sirven, les da una patada en el trasero, los traiciona y se va al siguiente escalón a buscar víctimas nuevas. Así hasta llegar a la presidencia de la República. Traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas, traicionó a los chuchos, traicionó a este, al otro y ha traicionado a todo el mundo. Lo único que le importa a él es el poder. Ya lo tiene. El problema es que se preparó para traicionar, para la maniobra, pero jamás se preparó para... Ahora, ¿qué educación recibió él política ideológica? Los años de Echeverría y de López Portillo. Y no modificó un ápice, no estudió, no entendió las grandes transformaciones que el mundo, y México incluido, han registrado desde que terminó López Portillo en el año 82, vamos a decir 40 años después. No las ha entendido, ni le interesa entenderlas. Se remarca una cosa, transformaciones que México hizo bien, porque llegamos a ser la 14ª economía del mundo. Pero además las hizo porque no le quedó otra en 1987, cuando el sistema, el modelo, hizo agua y cayó hecho pedazos. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con este gobernante? Cuando le dicen, señor, lo que están haciendo este gobierno, y esto, chicos y medianos, es paquetes extraordinarios de inyectar liquidez a la economía. No, esas son medidas neoliberales, eran rescates como las anteriores. Nadie le está pidiendo que rescate nada. Lo que está pidiendo es que ayude a los trabajadores, a esos dos meseros, Ángel y Daniel, Daniel y Ángel, que usted le permita a su patrón posponer el pago del IVA, de esto, del impuesto sobre la renta, etcétera, 6 meses o 4 meses, para que esa liquidez que tiene no la pierda y pueda mantener la planta laboral y su empresa medio operando. Ellos le van a pagar a usted. No, esas son medidas neoliberales y las letanías que maneja. Y dice, y no vamos a aumentar la deuda. El problema de la deuda en un país, Daniel, no es el monto, sino el uso que le da a la deuda. ¿Por qué? Vamos a suponer que diga López, sí, vamos a endeudarnos 1 billón de pesos. Perfecto, 1 billón de pesos. Pero si ese billón de pesos no lo usas para inyectarle liquidez a las empresas para que continúen operando, y si lo vas a utilizar para dárselo a esa bola de holgazanes de los nininís
que ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Si vas a dar tú a Sembrando Vida, que no hay un control de ese programa y así sucesivamente, te vas a chutar $500 millones de pesos y no vas a producir un gramo de riqueza, por ponerlo de esa manera. Entonces dices, evidentemente no debes endeudarte. Entonces, como no aceptas endeudarte, entonces, ¿qué haces? Acaban de dar a conocer un recorte de 50% más a los gastos generales y contrataciones en las secretarías de Estado. Pero si ya están en los huesos, no importa, agarra un fémur, agarra un peroné, pero los programas del bienestar. El aguinaldo de los funcionarios. Pero luego, cuando alguien le dijo, oiga, señor, pero es contra la ley, entonces sale el florero de Bucareli. Él dijo invitar, no señora, vea la grabación, escúchela, por favor. Y luego López en la del martes dice, bueno, ¿por qué negársele a alguien que voluntariamente renuncie a su aguinaldo para comprar un respirador? Un jefe de departamento, que es de los que agarró de ahí para el subdirector de área, ganan 25 mil pesos, Daniel. Para él el aguinaldo es un respiro en esas aguas profundas donde se está ahogando. No puede ser. ¿Pero qué demuestra eso? Que lo único que le interesa a él es su clientela electoral en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tabasco. Eso es lo único que le interesa. Porque piensa que hay una relación directa, una correlación 1 a 1 entre un beneficiario y un voto. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, jamás habría perdido el PRI la presidencia de la República. Jamás, jamás, jamás habría perdido el PAN la presidencia de la República. Es decir, es las mismas prácticas que hizo el PRI, las hizo el PAN, las hizo el incluso PRD. mejor administradas esas prácticas, Daniel. Por supuesto, y recuerde lo que decía el mismo Andrés Manuel, agarren lo que les den y voten por nosotros. Así es. Entonces, ¿verdad? Entonces tenemos una mentira tras mentira para limpiar una mentira. O sea, ¿por qué miente? Porque no tiene el conocimiento para acceder a la verdad. Es decir, cuando tú ves las decisiones que se toman, dices, no puede ser esto. Los precios de garantía para apoyar a los productores y esto. Se probó desde hace 40 años que los precios de garantía es una fuente de corrupción y de ineficiencia. Por favor, no, los pobres. Y se hicieron bolas primero que 5 hectáreas y 20 toneladas y luego que 50 y que esto, total que traen un desastre. Pero fíjate lo que son las cosas. Agricultores, ahí te va. Desde el Valle del Carrizo, que está en la frontera entre Sonora y Sinaloa, estoy agarrando el trigo como cultivo, desde el Valle del Carrizo, desde el Valle del Mayo, el Valle del Yaqui, las comunidades yaquis, la costa de Hermosillo y el Valle de Mexicali. En ese espacio económico se cosechan 2.300.000 toneladas de trigo. Básicamente, el 80-85% del trigo que se produce en este país, en ese espacio, en esos valles que te mencioné. Oiga, señor, pero ¿cómo? ¿No? Esos son ricos, necesitan apoyos, ¿cómo le hagan? Y ahorita no tienen un solo 5 de apoyo, porque además se los quitaste de tajo prácticamente cuando ya estabas trillando. ¿Por qué no les dices, señores, vamos a respetar lo que se estilaba, pero a partir del siguiente ciclo, otras serán las cosas? Y dices, bueno, tengo para prepararme, pero le dices tú en marzo o abril del año pasado, señores, se les acabó. Bueno, hubo gente que apenas pudo vender su trigo hace 2 meses, el trigo del año pasado. Dices, es una locura eso. Ahorita ya, ¿cuáles son las reglas? Señores, ustedes véndanle, precio de la bolsa de Chicago, a ver quién se los quiere comprar. Ah, bueno, de acuerdo. Ya en esas condiciones, ya sé yo a qué es lo que me atengo. Pero cuando tú agarras el machete, y señor, así no se gobierna, con todo respeto. O cerrar, detener el proceso de construcción del aeropuerto. ¿Por qué? Porque yo les voy a demostrar a estos cabrones que yo soy el que mando. Pues sí, pero va a destruir riqueza general y vamos a quedar con una deuda. Ve lo de la planta de Constellation Brands. Y así te vas. Dice uno, no es posible esto.
En esas condiciones, el gobierno, este gobernante, ¿qué hace? Miente, necesite hacerlo o no. ¿Por qué? Porque se ha generado una situación donde no puede decir una verdad, porque va a contradecir todas las mentiras que ha dicho. Sí, esto es un poco como, no sé si te acuerdas de la ley de Murphy. Si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Va a salir mal. Hay unos corolarios de la ley de Murphy. Hay uno que me gusta a mí mucho, dice, si tú vas a abrir un hoyo para tapar otro, el nuevo hoyo siempre será mayor que el viejo. Esa es la ley de Murphy, pues. O sea, por lo que está. Así está este. La mentira que tienes que echar mañana para cubrir la de hoy debe ser mayor, pero será menor que la de pasado mañana. Hasta que llegue un momento en que la verdad te encuere, te alcance, como ha sucedido hoy con esta reunión de la OPEP. Sí, ahorita vamos a eso, espérate tantito. Por eso digo, estoy anunciando el tercer tercio. Sí. Mira, ¿qué es lo que nuestro país debió haber presentado como una opción para empresarios, para comerciantes y para gente que está ahorita en su casa, que sabe que tiene su ingreso pagado hasta abril, pero no sabe qué va a suceder en el mejor de los casos, pero no todos? Por ejemplo, los independientes como tú y como yo, este es el impuesto que el ingreso que tenemos, mira. Pero los cobradores, los acreedores están friegue y friegue por el correo electrónico, por el teléfono, por un avión que pasa por arriba. Ángel Verdugo, pase a pagar, tiene una mensualidad vencida. Así es, pues. Es decir, y lo que no entiende este hombre es que en buena parte los miles que somos como tú y como yo contribuimos a mover este país, Daniel. Sí, a nosotros nada nos dan, no tenemos una prestación, no tenemos que seguro de esto, seguro del otro, no tenemos aguinaldo, no tenemos más que el esfuerzo personal que hacemos con el conocimiento que desarrollamos y eso lo vendemos, no tenemos otra cosa. Eso no lo entiende este hombre. ¿Por qué? Porque tanto él como buena parte de sus funcionarios altos jamás en su vida han trabajado, Daniel. Sido burócratas. Bueno, ahorita tú los ves, a ver, que se vayan a estos y que les el sueldo, que si se los mantienen o no. ¿Has sabido tú que a toda la bola de burócratas, holgazanes, panzones, huevones, les van a recortar un peso de su sueldo? No, nada. Que se vayan a su casa y el 100% en su tarjeta, ahí va a estar depositado. Diputados acaban de subir el sueldo y el aguinaldo se los acaban de aumentar 70,000 pesos. Estamos hablando de gente seria, por favor, ¿no? Entonces, el día que se sepa, fíjate lo que te voy a decir, Daniel, el día que el pueblo mexicano conozca la verdad de lo que sucede en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República, no va a quedar piedra sobre piedra de esos dos edificios. El día que el pueblo se entere realmente que ahí sucede. Te lo puedo decir, te lo puedo demostrar. Es increíble el saqueo que buena parte de los 628 legisladores de las dos cámaras hacen de los recursos públicos. Sí, es una lástima y una pena. Bueno, vamos al siguiente y último punto. La señora Nale, el día de ayer, bueno, como si no tuviéramos suficiente ya con el señor López-Gatell, aparece en escena y es protagonista de un incidente que no ha habido una sola nota, un solo comentario a favor de ella fuera del país, y dentro del país las opiniones ya sabes, ¿no? Los que son incondicionales y que defendió a la patria, que se amarró en la bandera y todo ese tipo de rollos. Pero finalmente volvemos a ser motivo de pena, de vergüenza y de llamada de atención en frente de las cámaras, porque abajo, donde no entran los mortales como tú y como yo, ahí se deben de estar diciendo cosas horrendas. Así es. Por esta actuación
que hemos tenido de nuestra, como dices tú, sedicente secretaria. Sedicente, así es. Muy bien, vayamos por partes, diría Jack el Destripador. Mira, vamos por partes. Para empezar, esto que sucedió ayer es el último eslabón de una cadena que empezó quizá hace 6 semanas. El diferendo entre Rusia y Arabia Saudita es porque no llegan a un acuerdo para enfrentar la caída de los precios del petróleo. Y Rusia, en ese sentido, es el que impulsa a Arabia Saudita a la actitud que tomó. ¿Por qué? Porque Rusia, cuando está negociando, le exige a Arabia Saudita que para que él, perdón, pero estoy agarrando un cafecito, ¿eh? Ese es, adelante. Es que te veo con ese balde que tienes ahí, pues, de café, ¿no? ¿Qué norteño te escuchaste, oye? Muy bien. Entonces, le dice Rusia, yo le entro, nos ponemos de acuerdo, pero rompe tus lazos con Estados Unidos. ¿Por qué? Por las intenciones que tiene Rusia de controlar el Medio Oriente y el petróleo, evidentemente, y la cuestión geopolítica. Entonces, en ese momento, Arabia Saudita le dice, aquí te entrego estas 2 zapatillas de ballet que obtuve del ballet Bolshoi, y de puntitas te vas a ir, ya sabes a dónde, y se rompe. Entonces dice Arabia Saudita, bueno, ya me harté de tu actitud, y también del frackers, de los shale producers en Estados Unidos, y ahora sí. Y como no entienden por las buenas, voy a inundar el mercado de petróleo, voy a tumbar los precios para que se vayan los chiquitos, quiebren, y entonces sí poner mis condiciones. Digamos lo siguiente, en ese punto Arabia Saudita estaba produciendo 8,5 millones de barriles diarios, extrayendo 8,5 millones. La capacidad máxima a la que puede extraer y trabajar Arabia Saudita es alrededor de 13 millones y un poquito más. Ese es el nivel que puede hacer. Algunos hablan de 14 millones de barriles. Muy bien. Y empieza la guerra. Y empieza a establecer contratos preferenciales Arabia Saudita con algunos de sus clientes. Te doy tanto, te bajo a tanto. Y empieza el petróleo a caer. Y en ese momento empieza la crisis, en ese momento se junta con el coronavirus, con la pandemia, paralizada la economía, sobra petróleo, y dicen, ¿qué hicimos? Bueno, señores, hicieron que no se pudieron poner de acuerdo para enfrentar algo que era obvio que se venía. Muy bien. Hace unas 3 semanas, a los integrantes de la OPEP y de la OPEP Plus, es decir, 10 países que no pertenecen a la OPEP, pero participan como observadores desde hace años. Entonces, no tienen derecho a voto, pero sí a opinar. México participa de manera formal desde el 2016 y ya desde antes había asistido a algunas, reuniones de la OPEP, siempre sin estar dispuesto a unirse con pleno derecho. Muy bien. En esas condiciones, se les dice, señores, necesitamos en este plan, en unas primeras pláticas entre Rusia y Arabia Saudita, bajar de la oferta petrolera que controlan ellos, que son 52 millones de barriles de los 100 millones que se consumen diariamente, bajar 10 millones de barriles. Entonces, va a ser aproximadamente el 23% de lo que producimos, y a ti tanto, y vamos a vernos el día tal de abril, que ayer fue 9 de abril, si no estoy equivocado. ¿De acuerdo? Ayer fue 9, muy bien. Entonces, pues algunos entre que aceptaron o no, pero México, porque el problema empezó por el cálculo. Entonces México dice, no, pues a mí no me pueden poner 400,000 porque yo ya bajé 300,000, nomás me faltan 100,000. A ver. Sí, es que la base para cálculo es 1,950, 1,950,000. Espérame, los registros aquí están de los últimos años y tú tienes 1,753,000. Es el último dato, incluyendo 48,000 barriles diarios de los empresarios privados. Pemex, su nivel es 1,673,000 barriles diarios en febrero.
Son los últimos números. Muy bien. Entonces ahí es donde empieza el problema. Me levanto, que sí, que no. Y se va como las chachas. Los dejó ahí en un ridículo y una ofensa, porque era una discusión seria. Si tú no vas en el plan de aceptar, mejor no te presentes. Inventa lo que sea, pues. Y esta señora, pensando que está en una asamblea de un CCH, se agarra sus papeles y se retira. Y dice uno, no puede ser. Sí puede ser. Con esta gente sí puede ser. Se arma todo un merequetengue, siguen negociando. Y alrededor de las 3, 4 de la mañana, hora de Viena, si no me equivoco, creo que ahí estaba la sede donde estaban la computadora principal, encuentran un acuerdo, se olvidan de México y dicen tanto, y sacan la lista de lo que debe cada uno reducir su volumen de extracción. Y acuerdan hablar con los no OPEP, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Brunei, para que ellos decidan recortar 5 millones de barriles más para que sean 15. ¿Cuál es la parte positiva de esto? Bueno, que es un intento de bajar la producción diaria, la extracción diaria. Eso es lo positivo. Lo negativo, ¿cuál es? Que no alcanza. Porque si están sobrando 30, 35 millones de barriles y nomás le bajas 15, pues no alcanza, maestro. Es evidente que tienes que hacer otro recorte. Ahora, aquí viene ya lo que parece ser una película de los tres chiflados. De repente, hoy anuncia López, resolvió. Hablé con Trump o me habló el presidente Trump, me leyó todos los países, y México es el único que no aceptó. Le expliqué yo nuestro esfuerzo para detener la caída del petróleo y que nomás podíamos 100,000. Y él generosamente me dijo, no te preocupes, yo pongo esos 250,000 barriles diarios, yo reduzco mi producción. Y dices, a ver, en primer lugar, en los Estados Unidos rigen las leyes del mercado. Constitucionalmente el presidente no le puede decir a una empresa qué producir y cuánto producir o cuánto dejar de producir. Pero lo peor, hay varias grandes empresas petroleras que están haciendo lobismo para que el presidente Trump no se meta y que sean las reglas del mercado las que establezcan las nuevas condiciones. Es más, Trump declaró hace 2 o 3 días, no, dice, ¿para qué recortamos si el mercado se está encargando de eso? Están quebrando algunos de los frackers. ¿Por qué? Porque el precio es tan bajo al que están vendiendo que están prácticamente en bancarrota. Así es. Entonces, en esas condiciones sale López y dice que aquel nos regaló eso. ¿Pero regaló de qué? Yo he estado, ayer terminé a las 11, 12 de la noche con las últimas lecturas, hoy muy temprano, y hay una cosa muy curiosa, Daniel. No hay un solo medio, New York Times, Wall Street, Financial Times, que serían los 3 grandes periódicos, ninguno menciona este acuerdo que se saca de la manga el presidente. El boletín de la OPEP, el que firmaron a las 3, 4 de la mañana, tampoco lo dice. Es decir, señores, o sea, otra mentira. Lo más probable es que sea otra mentira. Pero luego la OPEP dice, este acuerdo va a ser todo el 2020 y todo el 2021, no sé qué, y luego va a bajar a 8 y dentro de 2 años a 6. Esa es la calendarización de esto de la OPEP. Y salen estos, sí, el me va a apoyar, va a poner por mí 2 meses. Señor, 2 meses, ¿de qué sirve? Pues, ¿no? Entonces, México ha ofendido a los ministros que estaban ahí de energía, a una organización que como quiera que sea, tiene un peso en el mercado petrolero del mundo, que tranquilamente puede decirte, Daniel, no te vendo si le compras un barril a México. No te vendo. No, ¿cómo no? Órale, pues. Y te voy a dar un precio especial. Pero esos groseros, esos irresponsables, olvídate de ellos. Eso es lo que generaron. Y la imagen del país, que era una imagen de responsabilidad, de seriedad, de prudencia, se vino abajo con la actuación de esta persona, que es una irresponsable, además de una ignorante e incapaz
de la realidad del mercado energético del mundo. Lo que nos lleva al principio es una muestra de corrupción. Por supuesto. Esté sentada una persona como esa en esa mesa donde uno no sabe lo va por lo redondo y lleva instrucciones. Así es. Que lleva otros datos. Eso comprueba una gran instrucción filosófica que yo elaboré hace muchos años. ¿Causa más daño un incapaz? No voy a decir el adjetivo ese que es más sonoro, más bonito, pero puede dañar tímpanos castos, pero daña más un incapaz que un Ve el daño que le ha causado López y Nale a este país en menos de 24 horas. ¿Suma el daño de López-Gatell? Bueno, ya con eso ya quedamos para la rastre. Sí, exactamente. Ahí te va el otro elemento. Dices tú, bueno, ya lo causó. ¿Qué sigue para Pemex? ¿Qué sigue para Pemex? Una empresa, entre comillas, que pide el presidente seguir extrayendo petróleo, que le está costando probablemente $30 por barril extraerlo. Agrégale costos financieros y te vas para atrás, pero extraerlo y para que lo vendas a 16 como cerró ayer. Oye, te están dando la salida diplomática para decir en los pozos aquellos que tienes que te cuesta $40 extraer un barril, coge esa oportunidad y decir, claro, bajo los 400,000 y bajas la extracción de esos pozos carísimos. Dejo de perder. Aprovecha y extrae de donde te cuesta $14 y lo vas a vender a 25 o a $30 si este acuerdo tiene un efecto positivo parcial. Pero no, el petróleo es y vamos a refinar más. Señor, ¿dónde va usted a refinar? Porque has de saber que las 6 refinerías que están remodelando, esas refinerías funcionan con petróleo ligero, del cual no producimos prácticamente ya nada. Todo lo que producimos es petróleo pesado, lleno de azufre, de plomo, que nadie lo quiere. Imagina en una situación donde sobran 30, 35 millones de barriles, que todavía tú, que no eres el jugador principal, te aferres a extraer más, se requiere o ser un sinvergüenza, falto de honradez intelectual, o una persona que ha perdido la razón, como es el caso de López. Concluyendo, es una serie de mentiras. Estaba poniendo bueno esto, hombre. Es una serie de mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Corremos el riesgo de que la mentira se rompa en determinado momento y le dé al traste a todo lo que hemos conocido como país. Por otro lado, esta crisis del COVID-19 que no se ve más que un aumento en las siguientes semanas, nos va a poner en una posición sumamente difícil a la gente en México, en el sentido de que no podemos salir, no tenemos ingreso a la mayoría de las personas, y se nos va a venir. Tenemos compromisos ineludibles que enfrentar. Exacto. Tenemos que pagar la luz, la renta, el agua, todo. Tenemos los préstamos. Tenemos que comer, Daniel. Tenemos que comer y los que dependen de nosotros también tienen que comer. Hay que pagar el súper, hay que pagar la colegiatura de los hijos o de los nietos. Es decir, y eso tienes que hacerlo ineludiblemente. ¿Cómo ves la respuesta de los empresarios? Ya sé que hay unos añosones entre los actuales dirigentes, pero ¿cómo ves lo que están proponiendo y pidiendo y buscando todo lo que sería el CCE, las cámaras, el conglomerado para poder salir de esta situación? Bueno, lo primero que debemos decir es lo siguiente. Ser empresario o empresario es una mercancía escasísima en el país. Yo tenía la ilusión, quizá juvenil, no obstante mis años, de que la fuerza que se le iba
como dicen los españoles, a plantar cara, o que se le iba a panterar a López, eran los empresarios. Porque de los partidos políticos, olvídate, esos ni los mencionemos aquí. Esta es una plática seria. Los empresarios. Cuando llega Carlos Salazar, yo inmediatamente desde su discurso de toma de posesión le vi, como dicen, las ancas al pollo. Y lo critiqué acerbamente en mi intervención con Pascal. Este hombre cree que... Es que yo soy amigo de él, lo conocí cuando yo era el mero mero de la Coca-Cola aquí en la Ciudad de México y muy bien, y que mira acá, de tapete. Y poco a poco va él interiorizando más esa propensión a ponerse de tapete y a contemporizar con el poderoso. Y aquel usándolo, a veces eliminándolo, a veces jalándolo, etcétera, pero nunca a aceptar posición alguna del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, de repente aparecen 4 empresarios y luego se van. ¿Y quiénes son esos 4 empresarios? Carlos Salazar. Carlos Salazar no es empresario. Carlos Salazar es un empleado jubilado de FEMSA. Toda su vida fue empleado de José Antonio Fernández el Diablo. Y hace 2 años se pensionó y lo llamaron para que estuviera en el Consejo Coordinador Empresarial porque era amigo de López. No le sirvió de nada la amistad. Pero eres empleado, es empleado. Antonio del Valle, él no es empresario, es hijo de un empresario, de don Antonio del Valle. Será empresario cuando don Antonio le pase la batuta, pero ahorita es junior, es hijo de papi. Luis Niño de Rivera, es empleado de Ricardo Salinas. ¿De dónde lo hacen empresario? Entonces dices, a ver, no sé. Empresarios, si queremos aceptarlo, aun cuando haya segúnes, Slim, Daniel Serviche, Germán Larrea, Alberto Balleres, esos, el Diablo Fernández, esos son empresarios. Javier Claudio González, esos son empresarios. Y esos no van. Y cuando van a decir, estamos apoyando el plan del presidente. Y hubo una reunión donde estuvieron, fíjate, ingeniero Slim, Germán Larrea y el hijo de don Alberto Balleras, este jovencito Alejandro, que es el que se quedó al frente de la operación de Grupo Balleres, los 3. Y dijeron, no, apoyamos el plan y la mentira que te eché. Pero ¿sabes qué denominador común hay de esos 3? Que son los propietarios o accionistas principales de las 3 compañías mineras más grandes del país, si no es que de Latinoamérica. Slim Frisco, Balleres Peñoles y Larrea Grupo México. Así es. En esta lista de empresas no esenciales pusieron a la minería, por lo tanto tenía que cerrar operaciones. Y andan, pero como locos, buscando que consideren a la minería actividad esencial para poder abrir por los millones de pesos diarios que no ingresan. Entonces, y luego van otros y llega aquí, pero todos, el grupo de los 10 de Monterrey, que nomás fueron 8, dices, bueno, se le mueve una patita. No, también levantaron la patita y se pusieron, como decíamos en Lecumberri, se puso de a cañón el vato, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque en este país se perdió la dignidad del empresario, se perdió la defensa de eso que es inherente al empresario, la valentía, la audacia para tomar riesgos. Y nos hemos convertido, como diría López Portillo, en un país de cínicos y de agachones. De tal manera que a los empresarios, olvídate, porque yo no los veo. Es más factible que haya empresarios en esas empresitas medianas o empresas medianas y pequeñas, donde una persona arriesgó todo su patrimonio, Daniel, que lucha por pagar la quincena a sus empleados, a buscar nuevos productos, innovar. Ese sí es un verdadero empresario. Pero los otros que están ahitos de tanto dinero y contemporizar con el poder político desde tiempo inmemorial, esos son negociantes, no empresarios. Eso es lo que podría decir de ellos. Eso vamos a dar por terminado este laboratorio del día de hoy. Muy bien. Ofreciendo a nuestro auditorio que estemos juntos de nueva cuenta en breve, ahora con la tecnología, y si es que esta cuarentena
no se prolonga, podamos reanudar nuestras charlas tête a tête, como se dice en francés. Diríamos en San José de Bacum, donde el lenguaje diario es el francés. Perdóneme usted, don Daniel. Debo decir una cosa nada para terminar. Nos vimos hace 3 o 4 semanas, si no me equivoco. Sí. O 5 semanas, creo. La gravedad que enfrentábamos hace 5 semanas a la que enfrentamos ahorita no tiene parangón. Así es. Estamos hoy, Daniel, frente a otro país. Sí. Frente a otro país estamos hoy. Así es el efecto que ha tenido este problema del COVID-19 y los efectos económicos y en el empleo. Ese es el salto cuántico que hemos dado en 4 o 5 semanas. Espero que para la siguiente vez tengamos todavía país todavía, ¿no? Exactamente. Ángel, mi agradecimiento y mi abrazo desde acá para ti, para los tuyos. Que tengas una buena Semana Santa, fin de Semana Santo. Y Semana de Pascua. Podamos continuar la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y nos veremos otra vez. Al contrario, Omar Gómez en los controles técnicos. Gracias. Yo soy Daniel Valles y recuerde, amigo, aquí le vamos a estar reportando, comentando lo que está sucediendo diariamente. Usted puede buscar a Ángel también en las redes sociales, en su mañanera, donde sí dicen es la buena. Ahí. Y hoy a las 6:30 en YouTube y en Twitter. Ahí va yo también. De la tarde. Ahí vamos a echar también otra hierba venenosa. Ahí es en vivo con preguntas. Ahí es en vivo con preguntas del público. 6:30. Mi Twitter y mi canalito de YouTube. Muy bien. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.